Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿sentís que cada vez que intentás organizarte aparece un imprevisto que te obliga a cambiar todos tus planes? ¿Te pasa que terminás el día con la sensación de que solo resolviste urgencias y no avanzaste en lo importante? ¿O quizás que cualquier interrupción puede afectar tu trabajo y hacerte perder el enfoque? Los imprevistos son parte de la vida, pero no tienen que desorganizar tu agenda ni alejarte de tus objetivos. En este episodio vamos a ir más allá de solo reorganizarnos tras una crisis. Hablaremos de cómo planificar de manera que los imprevistos no te desvíen del camino. Vamos a compartir estrategias para anticipar lo inesperado y así poder reaccionar rápido sin perder el control, y también que te van a ayudar a mantener ese avance en las tareas incluso en los días más caóticos. También aprenderemos a manejar esas interrupciones inevitables y así evitar el caos y que tu productividad dependa de tener semanas perfectas que en realidad nunca llegan. Si querés que tu organización no dependa de la suerte, este episodio es para vos. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más de tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom. Voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 547, en el cual voy a estar charlando con la principal interrupción que tuve en los primeros 18 años de mi vida. Mati, bienvenido. Técnicamente, dado que yo soy el hermano mayor, la interrupción sos vos. Técnicamente. Claro, eso justo no quería ir ahí, pero ya que sacaste el tema. Ya que entraste ahí. No, de hecho, estaba pensando en realidad el imprevisto quizás es para vos definitivamente un imprevisto. Claro. No sabemos para nuestros padres. Eso claro, eso hay que hablar con nuestros padres. Quizás los dos somos la interrupción. Somos como una gran interrupción. Somos unos imprevistos que interrumpieron sus sueños. Exacto. Entonces, bueno, antes de meternos en el contenido, quiero contarles a todos que estamos disponibles en Spotify, YouTube y en Apple Podcast, que hoy en día son las principales plataformas de podcast. Tanto en Spotify como en Apple Podcast pueden calificarnos, dejarnos 1, 2, 3, 4 o 5 estrellas. Nos sirve un montón para que otras personas que pasen entre este universo de podcast que hay piensen, este vale la pena, y quizás se lleven alguna de las ideas que nosotros compartimos. Y también pueden dejarnos un comentario, por ejemplo, como Gaby, que dijo en el episodio de la semana pasada: excelentes todas las recomendaciones de este hábito. Estábamos hablando, Mati, sobre el hábito de retomar la lectura. He recibido y he escuchado muchos muy buenos comentarios de ese episodio. Creo que te lo perdiste, creo que fue un episodio muy divertido. Sí, lamentablemente, para quienes no lo sepan, no tuve posibilidad física de ser parte del episodio porque justo ese día caí gravemente engripado, con lo cual venir al episodio iba a ser probablemente para contagiarlos a Santi y a Lu, pero además para simplemente dar lástima en cámara. Lo cual puede pasar igual, pero puede pasar. Gracias, dice Lu, por tu impronta de siempre, y Santi, gracias por tus estadísticas de años de registro. Muchas gracias a vos, Gaby, por dejarnos el comentario. Hubo un par de comentarios muy lindos en ese episodio. Vos también podés dejarnos tu comentario en este episodio o en cualquier otro dentro de Spotify y YouTube también. Y vamos a estar contentos de leerte. Bueno, Mati, vamos a meternos en el tema de hoy, que es manejo de imprevistos. Sí, un poquito lo dijimos en la introducción, pero es una realidad que muchas personas viven cotidianamente, ¿no? Tenemos un plan, nos sentamos, organización semanal. Quizás decimos a fin de semana voy a estar ahí, o incluso a principio de año decimos a fin de año voy a estar allá, y de repente la vida se mete en el medio. Dijimos ya en la intro, eso es parte de la vida. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros organizarnos y cómo podemos gestionar estos imprevistos un poco cotidianos y los grandes imprevistos de la vida también? Creo que podemos entrar por esos dos ángulos. Sí, porque creo un poco que el marco mental, el framework para enfrentar los imprevistos va a ser el mismo en los dos casos. Sea un pequeño imprevisto cotidiano, no, algo, estoy yendo al trabajo, se pincha la rueda del auto, de repente todo mi día empieza a desacomodarse, ¿no? Ahí tengo un pequeño imprevisto cotidiano. A veces hay grandes imprevistos en un trimestre o en un año. Un típico ejemplo que nosotros vemos en la comunidad es, estoy andando en mi año, con todo fríamente calculado, y de repente hay una emergencia familiar, o hay una emergencia, por ejemplo, en mi trabajo. De repente, no sé, una persona sale del equipo y no estábamos preparados. O en lo familiar, de repente un familiar se enferma y tenemos que atenderlo. Los dos eventos, si se fijan, tienen un poco el mismo componente, ¿no? Tienen un poco la misma historia. Yo tenía un plan, estaba ejecutando ese plan, quizás muy feliz, muy relajado, muy convencido del plan, y de repente aparece uno de estos sucesos que rompe el plan, potencialmente me genera muchas emociones en el momento que sucede,
y que me obliga a hacer algo al respecto. Un posible camino sería hacer de cuenta que esto no pasó y simplemente forzar la marcha. ¿Cuál es el problema con esa forma de hacer las cosas? Que en general un año no trae un imprevisto, trae muchos. Un día no trae un imprevisto, trae muchos. Y si yo simplemente lo que hago es hacer de cuenta que no pasan y sigo forzando la máquina, lo que tiende a pasar es que cosas que yo tenía planificadas para hacer en 16 horas, ahora trato de hacerlas en 12. Y quizás un día sobrevivo, pero muchos días así empiezan a volverse desgastantes, o empiezo a cometer errores, o empiezo a dejar de lado algunas cosas que no eran tan urgentes, pero que son importantes, ¿no? Y lo mismo pasa en el año. Uno de los grandes desafíos es, apareció un imprevisto. Ahora, Santi, mientras vos sumas tus puntos, voy a buscar. El otro día respondí una pregunta que tenía que ver con esto y que creo que nos va a venir de 10 como ejemplo de historia para utilizar. Pero en el año yo puedo hacer lo mismo. Puedo de repente tener un gran imprevisto que ocupa todo febrero. Y puedo querer hacer de cuenta que eso no pasó. Y tratar de simplemente forzarme a todo el resto del año a hacer las cosas sobregirando energías. Pero lo que sabemos es que en cuanto eso pase, ya estoy todavía más al límite, paso un imprevisto número 2 y ahí tengo esta sensación de que el vaso rebalsa. Mati, vamos a meternos entonces en cómo manejar estas interrupciones de manera efectiva. Te tiro unos datos antes que encontré el otro día en uno de esos newsletters que reviso. Me llegó un artículo de Berkeley, de la Universidad de California, que decía, escuchate estos datos que me parecieron súper divertidos. Dice, una investigación de la Universidad de California en Irvine muestra los siguientes datos sobre las interrupciones en la oficina. Dice, 12 minutos y 40 segundos es el tiempo promedio empleado en una tarea antes de ser interrumpido. Bien, es el tiempo que pasa una persona antes de que suceda una interrupción. 25 minutos y 26 segundos es el tiempo promedio transcurrido antes de volver a trabajar en la misma tarea. O sea, desde que pasa una interrupción hasta que volvemos a lo que estamos haciendo pasan 25 minutos. 15 minutos es el tiempo promedio después de volver a la tarea difícil para volver al mismo nivel de concentración. ¿Te tiro uno más terrible? Sí. 2,8 segundos es la duración de la interrupción necesaria para que los sujetos cometan el doble de errores en el trabajo. Bien. Acá después dice, bueno, 63% de las tareas se interrumpen en oficinas de planta abierta, 49% de tareas se interrumpen en oficinas privadas. O sea, obviamente la gente que tiene espacios abiertos se interrumpe más. Y lo cual me lleva a Matías a un punto importante ya para empezar a meternos en el tema, que es el siguiente. Cuando me puse a investigar un poquito sobre estos temas, algo que es muy llamativo es que cuando buscas artículos sobre el manejo de imprevistos, muchos tienen que ver con el diseño del espacio de trabajo. De hecho, mucho tiene que ver, o sea, hay toda una disciplina de cómo nosotros diseñamos espacios de trabajo para que las personas puedan colaborar y al mismo tiempo no se interrumpan todo el tiempo. Y esto para mí es súper interesante porque habla de la idea del diseño. Bien, vamos a hablar, yo creo, y quizás va a ser lo más importante del episodio, sobre cómo gestionamos estos imprevistos sin entrar en un espiral de caos y descontrol. Pero algo que es súper importante hacer como asterisco antes de meternos en eso es entender de que dentro de lo que se percibe muchas veces como imprevisto, hay toda una categoría de cosas que en realidad son previsibles. ¿Y a qué me refiero con que son previsibles? Yo no podría haber previsto, Santi, que una persona me iba a interrumpir en la hora tal, en el minuto tal. Algo que hemos encontrado, y eso es verdad, pero algo que hemos encontrado a lo largo de los últimos años trabajando en productividad con personas, es que muchas veces los patrones de interrupción se repiten. Por ejemplo, si yo me siento a analizar, y lo hemos hecho con personas, si yo me siento a analizar con una persona, bueno, durante una semana anota todas las interrupciones que vos tengas en tu trabajo cotidiano. Y después me pongo a hacer un análisis de Pareto. Decir yo, bueno, ¿cuál es el 20% del tipo de interrupciones que son el 80% de tus interrupciones? Generalmente ese 20% existe. Es decir, hay preguntas que recibimos constantemente, hay temas que salen una y otra vez. Entonces, creo que antes de hablar de gestión de interrupciones tenemos que hablar o de imprevistos, tenemos que hablar de cómo se puede de alguna manera hacer una previsión o a nosotros acercarnos a prever que esos pueden llegar a suceder. Entonces, siempre que estemos encontrándonos con imprevistos, tenemos que preguntarnos, en el momento obviamente los vamos a gestionar y ya vamos a hablar de eso, pero siempre queremos empezar por preguntarnos, ¿este es algo que ya pasó? ¿Esta es una pregunta que ya me hicieron antes? ¿Esta es una persona que recurrentemente me trae ciertos temas? Porque muchas veces lo que necesitamos hacer es, cuando identificamos estas personas, estos temas, estas cuestiones que surgen recurrentemente, tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿cómo podría ser yo que esta interrupción ni siquiera exista? Si es un compañero de trabajo, podría ser, y esta es una táctica que hemos visto que funciona bastante bien, sentarte con la persona y decir, mira, vos sabés que
veo que tenés distintas dudas que tenés que trabajar conmigo. Lo que podemos hacer es, en vez de vos venir cada vez que tengas las dudas, juntá 3, 4 dudas y al final de la mañana venimos y las charlamos todas juntas, ¿no? Y empezamos a separar eso. O, por ejemplo, es otro típico caso de los mensajes de WhatsApp, ¿no? Algo que cuando nosotros trabajamos con personas en su organización de manejo de bandeja de entrada, una cosa que de los primeros consejos que vos vas a dar es, mira, en vez de estar siempre atento a la bandeja de entrada, empezá a ver durante cuánto tiempo puede ignorar la bandeja de entrada y empezá a juntar todos los mensajes en un solo momento. Entonces, paso número 1 para mí es empezar a pensar en cómo podemos anticiparnos a los imprevistos de manera, o sea, cuando surge un patrón que de vuelta es predecible, de manera de ahorrarnos eso y solamente tener que atender los que no había forma de ver antes. Exacto. Que eso obviamente lo que nos va a dar es una disminución progresiva de la cantidad de imprevistos en nuestro día a día. De hecho, creo que es una de las herramientas más potentes para ganar tiempo, porque si toman en cuenta lo que dijo Santi recién de las estadísticas, las interrupciones y estos ataques en nuestro día a día tienen un costo muy grande. Con lo cual, si yo logro reducir un poquito la cantidad de interrupciones que suceden, un poquito la cantidad de imprevistos que suceden, eso va a rápidamente hacer mucha diferencia en mi día a día. Ahora, nos va a pasar la primera vez que esto suceda que no vamos a tener listo un mecanismo para evitarlo, porque bueno, por eso sucedió. Y podríamos decir, primera vez que es un imprevisto, es culpa del imprevisto, segunda vez es culpa nuestra, ¿no? Entonces, la primera vez nos va a pasar de que esto sucede, aparece y tenemos que atenderlo. Santi, voy a leer, si te parece, esta historia que te decía. No voy a decir de quién es, porque es una historia que tiene cosas que no son necesariamente agradables. Entonces voy a respetar la privacidad de esta persona. Para la persona, si lo está escuchando, sabe que le tenemos mucho cariño y que nos sentimos muy orgullosos de poder trabajar con él en el día a día. Entonces, esta persona decía, me tomé vacaciones pensando en descansar un poco y volver con todas las pilas porque venía muy bien. Pero durante mis vacaciones surgió una situación laboral urgente y bastante compleja que me hizo cortar las vacaciones y dejar de lado la mayor parte de las actividades de las que tan orgulloso me sentía. Por un lado, entiendo que quizás tengo un problema de expectativas. Pero por otro, es bastante frustrante venir trabajando con buen impulso, de forma constante y de pronto sentir que tenés que dejar todo a medias. Y encima me pasa lo siguiente. Para resolver esto trabajé muchas horas y ahora me siento un poco quemado. Ya me tomé mis vacaciones y ahora estoy de vuelta en mi rutina laboral sin haber descansado, atrasado con cosas y emocionalmente frustrado con esto que pasó. Deciden si no es el ejemplo perfecto de lo que estamos hablando. Fíjense cómo esta persona que nos cuenta la historia, de hecho es una persona muy proactiva, que tiene muy buenas herramientas. Entonces fíjense cómo ya hay un nivel de capacidad de descripción del problema bastante fino en esto. Una persona normal quizás le pasa esto y simplemente desde ese día, todos los días a la noche, está enojado. Se le rompen cosas en su día a día. No sabe por qué. Y es porque todavía no logró ni poner en palabras qué frustrante esto que me pasó. Bien. Entonces, acá, si se fijan, hay una serie de pasos que esta persona tomó, que creo lo hablamos con ella en su momento, y que me parece que vale la pena rescatar. Paso número 1 es, cuando apareció el imprevisto, detectamos que era un imprevisto. Y eso es muy importante. Si lo detectamos, anotamos, nos dejamos la pregunta de, bueno, ¿cómo evito que esto suceda a futuro? Pero lo miro y digo, acá acaba de pasar algo que me está pidiendo mi atención. La primera pregunta que siempre nos deberíamos hacer es si realmente amerita o no que lo atendamos. Que estamos siempre partiendo de la base en esta conversación de que sí. Pero es verdad que hay veces que no. O sea, hay veces que el teléfono suena, eso es una distracción, es un imprevisto. O hay veces que alguien nos escribe por algo que pasó y que efectivamente no habíamos previsto que podía pasar, pero que no hace falta atenderlo porque estamos haciendo otras cosas que son más importantes. Y saber decir, no, esto no lo voy a atender, es fundamental. Saber mirar un teléfono, una notificación, decir, no, esto en este momento no es la prioridad, lo dejo ir, es creo que una de las mayores señales posibles de productividad que podemos tener. Entonces, cuando hablamos de atender a imprevistos, tener un enfoque proactivo es fundamental. Me separo y no porque está pasando tengo que atender a eso. De hecho, me han pasado a mí, Santi, situaciones como esta que decíamos, ¿no? De que de repente se pinche una rueda. Justo esa no, pero situaciones parecidas. Por ejemplo, que se rompa algo en casa. Y
podría desatender el resto de mi día y atender esa emergencia que acabo de pasar. Pero también puedo de repente, por ejemplo, no sé, estacionar el auto ahí a donde quedó, si es una zona segura y donde no pasa nada, irme a hacer el resto de mi día normal, ¿no? Automáticamente subirme a un taxi, irme a hacer el resto de mi día normal y atender esto más tarde en el día. Lo puedo hacer, tengo ese poder. Y el hecho de yo poder separarme de la situación y decidir cómo lo quiero atender, ya es una herramienta enorme. Porque van a encontrar de que muchos imprevistos, muchas distracciones, en realidad se resuelven en cuanto nos damos cuenta de que no es importante. Me acabo de acordar un ejemplo de un día que una persona en el gimnasio se llevó la llave de nuestro auto y de repente tuve que volverme a mi casa en taxi. Y fue O sea, una persona que estaba entrenando agarró tu llave por equivocación y se la llevó. Y se la llevó, exactamente. Según esa persona, no la agarró, simplemente la llave se cayó en su bolso, pero estadísticamente eso es improbable. Entonces, nos pasó de que hubo que hacer un esfuerzo muy consciente de pensar cómo quiero atender a esto. Porque obviamente no lo podía ignorar, pero sí podía de repente volverme a mi casa y no irlo a buscar inmediatamente. No podía volver a casa y ya estando en casa ir a las 7 de la tarde a buscar el auto, ¿no? Y fue como todo un proceso de, bueno, frenar de la primera reacción que uno tiene, que es, apareció un imprevisto, lo voy a atender. Voy a poner todos los cañones en resolver esto que no debería haber pasado. Y a veces simplemente como dejarlo que pase es fundamental. De vuelta, el paso número 1 es separarnos y mirarlo. Si, además de ser urgente, es importante, es decir, que requiere ser atendido ahora, ahí sí doy el paso que sigue en el proceso. Sí, es súper potente el impulso que tenemos de resolver las cosas cuando suceden, ¿no? Yo creo que quizás estos son ejemplos muy, muy extremos, ¿no? Se me rompió el auto, se me pinchó una rueda, se llevaron las llaves, lo que sea. Pero muchas veces los imprevistos tienen como formas mucho más sutiles, ¿no? Estamos trabajando en quizás, no sé, típico ejemplo de superávit. Estoy haciendo una clase súper importante y alguien me manda un mensaje como, che, Santi, ¿podrías chequear si en toda esta transferencia, por ejemplo? ¿No? Que es algo que, en primer lugar, si tenemos un problema de interrupciones dentro de un equipo, tenemos que tener conversaciones al respecto, ¿no? Es decir, siempre todos en el equipo deberían tener la disciplina de, como diría Stephen Covey, usar sus propios recursos e iniciativas y resolver las cosas antes de interrumpir a otro, por el costo que tiene. Pero uno le dan esa tarea, te asigna esta tarea, que de repente entra en cualquier lugar sin un criterio de importancia y uno tiende a atenderla porque quiere sacártela de encima, ¿no? Bueno, que listo, la respondo. Y es un impulso que es muy natural, muy humano, ¿no? Porque es algo nuevo, es algo llamativo, pero que nos puede meter en problemas. Entonces creo que ahí vos lo dijiste, Mati, el primer paso es discernir. Bien, primero que nada tenemos que discernir si hay que hacerlo o no, y creo que tenemos que acostumbrarnos al hecho de decir que no. Gran habilidad de la productividad, decir que no, especialmente cuando tenemos este tipo de cosas, y especialmente cuando son cosas que socialmente se supone que son importantes, ¿no? Yo creo que lo que vos decís, recuperar la llave del auto es lo más importante, porque ¿qué pasa si se roban el auto? Por ejemplo, ¿no? La persona se va a robar el auto. Es decir, bueno, en realidad cuando lo pensás un poquito más, es muy improbable, estoy en un entorno seguro, conozco a las personas, muy difícil que pase, pero tenés que tener esa conversación con vos primero. Entonces, si se puede prevenir, se previene. Si llega un imprevisto, lo que vamos a hacer es, nos preguntamos si tengo que atenderlo ahora o no. Lo mismo pasa con los grandes imprevistos del año. Y porque dimos todos ejemplos cotidianos, pero lo mismo sucede con los proyectos intratrimestre, ¿no? Yo siempre les digo en GT, les digo, tengan cuidado con los proyectos intratrimestres, porque vos haces una planificación anual, tenés claridad, todo es obviamente esto es lo mejor que podría hacer en el año, pasaste días pensando en qué era lo más importante, mes y medio adentro te dicen, che, ¿y si nos sumamos a este curso para aprender italiano? Y digo, curso de italiano suena como una gran oportunidad. ¡Va bene! Claro, y te metes de cabeza al curso de italiano y de repente ese curso de italiano se salta a la fila de priorización y te mete en problemas. Entonces, también para todos esos cursos tenemos que ser rigurosos en esos cursos, digo, proyectos, puede ser... porque puede ser una oportunidad laboral a mitad de trimestre y quizás querés evaluarla, pero muchas veces son cosas pequeñas, no sumarte un proyecto que no te habías sumado antes, incorporar, no sé, un nuevo hábito que no habías pensado, que no estaba en la lista de hábitos que habías previsto. Entonces, ese tipo de interrupciones o imprevistos también queremos incorporarlo a este proceso de decisión rigurosa para que no se nos llene, digamos, el calendario más adelante. Y una vez que nosotros empezamos a
decidir a tomar esta acción proactiva, lo que tenemos que hacer es mirar esto, decir, queda en mi día porque es algo que surgió, que es importante, y la pregunta que debería seguir a continuación es, si esto va a entrar, ya, ¿qué tiene que cambiar para que entre sin que yo descuide mis prioridades? Que no significa que yo haga todo lo que me había propuesto hacer. Porque una organización siempre lo que hace es asegurarse de que en cada momento estemos haciendo lo más importante. Lamentablemente, no ha sido inventada aún la organización que permite que una persona haga todas las cosas que es posible hacer todas al mismo tiempo. Entonces, la organización siempre trabaja en los confines de la realidad, ¿no? Nuestra organización trabaja en la vida concreta que estamos viviendo con sus circunstancias concretas. Y es una cosa que Santi siempre me parece muy divertida de esto es cómo, de alguna manera, el tema de los imprevistos habla de nuestra necesidad de flexibilidad. Porque si yo organicé la semana el domingo y ya sabía que algo iba a pasar, no me molesta que pase. Pero si pasa y yo no sabía que iba a pasar, de repente me genera una gran molestia. Pero yo hubiese aceptado en paz una semana en la cual tenía que atender a esto si pasaba 2 días antes. De hecho, normalmente 2 días después del imprevisto, ya tendemos a estar un poco más en paz, ¿no? O 2 meses después, si es un imprevisto grande, 3 meses después con qué pasó, ¿no? Y eso, en realidad, se resuelve cuando yo, en el momento que las cosas pasan, desarrollo una habilidad que es la habilidad de reorganizarme. Y justo el otro día estaba Santi teniendo una conversación con personas en el mentorship sobre cómo lo bueno de la reorganización es que tu primer sensación, tu primera emoción es que te vas a tener que volver a organizar completo. Me organicé el fin de semana, me tomó 1 hora y media, ahora no sirve para nada. Hice mi planificación anual, me tomó 2 semanas, ahora no sirve para nada. Y en realidad, cuando sucede un imprevisto, lo que te tiende a pasar es que tu organización semanal de 1 hora y media te sigue sirviendo 1 hora 20, 1 hora 25. Porque en realidad tenés que sacar una actividad, ¿no? Mover 2 actividades del lugar y la semana sigue estando bien. Con el año pasa lo mismo. Por más que sea una bomba que entre y te tira 2 meses abajo, tus 2 semanas, tu mes de planificación anual no se perdió. Porque en realidad en ese mes de planificación anual probablemente pasaste, no sé, 2 semanas revisando el año pasado, eso sigue estando ahí. 1 semana pensando en tus objetivos del año, que siguen siendo los mismos. 1 semana pensando en qué orden va la importancia de esas cosas. El orden sigue siendo el mismo. Y 1 semana pensando en qué momento del año ibas a hacer cada cosa. Y lo único que tenés que hacer ahora es acomodar las fichitas en ese último pedacito. Y el hecho de saber que la reorganización no tiene el costo de una organización de base es muy importante porque si no, lo que nos empieza a pasar es que estamos atendiendo el imprevisto, pero con una lucha, como con un peso emocional fuerte de al final hice toda esta organización que no sé, al vicio y no era necesario y Y en realidad, si yo digo, bueno, qué suerte que hice esa organización el fin de semana. Qué bueno que tengo mi planificación anual, porque ahora puedo rápidamente reorganizarme gracias a todas las cosas que ya dejé acomodadas y a las prioridades que definí en ese momento. De repente se vuelve mucho más sencillo. Sí, que de hecho, en mi experiencia, en las semanas más caóticas, algo que sirve mucho cuando aparecen imprevistos, ¿no? Supongo que entras una semana después de tu organización. Y que puede ser la organización técnicamente como nosotros la pensamos, o simplemente sentarte y pensar, bueno, esta semana, ¿qué es lo más importante que yo podría conseguir? 5 o 7 puntos. Cuando vos entras a una semana que viene medio caótica y pasaste por el proceso de organización y de repente pasan 2, 3 que te desacomodan la agenda y vos te sentás a reorganizarte, la organización previa lo que te da es claridad sobre qué era lo más importante que vos tenés que hacer. Porque muchas veces lo que pasa es decir, bueno, yo tenía pensado hacer todas estas cosas, apareció este imprevisto que me tomó un día completo, bueno, ahora no voy a llegar a hacer todo. Lo que tengo que hacer es renegociar. ¿Y qué es lo que voy a renegociar y qué es lo que se va a quedar? Bueno, ya tuve todo un ejercicio de preguntarme qué era lo más importante que podía hacer esta semana. Entonces lo que voy a hacer es quizás sacar muchas de esas otras cosas que estaban ahí más rellenando la semana y voy a dejar estas 3, 4 cosas mínimas. De hecho, para personas que están en situaciones o en momentos muy caóticos, una gran idea es tener estas, o sea, para todo el mundo en realidad es una gran idea, tener mucha claridad sobre, bueno, cada semana, ¿cuáles son las 4 o 5 cosas que si las saco la semana estuvo bien? Porque puede ser que solamente puedas sacar 4 o 5 cosas. Hay semanas que son así. Hay semanas que se enferman tus hijos, hay semanas que se rompe el auto, hay semanas que de repente tienes una crisis familiar y tuviste que salir a atenderla. Entonces, tener la claridad sobre, bueno, es esto, te da mucha versatilidad para estar tranquilo dejando ir otras cosas muchísimo más pequeñas que no vas a llegar a hacer. Porque la verdad es que
estadísticamente no es probable que hagas el 100% de las cosas que te hayas propuesto en una semana. No, no es común, no es normal y no está mal. Simplemente tienes que saber, bueno, tengo que meter un porcentaje grande de lo más importante, sabiendo de que va a haber cositas que no voy a poder, cosas que no voy a llegar, cosas que voy a haber estimado mal el tiempo. Espero que esto que acabo de decirle dé tranquilidad a algunas personas. Es normal, lo hemos medido. Yo tengo esto no es tan normal, pero yo tengo una métrica de todas las tareas que me propuse el fin de semana. Eso lo hago hace 2 años. Y chequeo qué porcentaje fui cumpliendo de las tareas. Y va fluctuando, pero lo que puedo asegurar es que no tuve nunca una semana de 100%. He tenido una semana de 97%, pero nunca de 100%. Entonces, vos sabes que eso puede pasar. Tener esa claridad de la organización semanal, como dice Mati, te da ese espacio para reorganizarte más rápido y con más claridad sobre qué es lo que sí tenés que mantener. Y ahí, entonces, yo lo que voy a tener es un momento de reorganización donde voy a decir, esto es importante, amerita que lo menos importante que había en mi lista quede temporalmente afuera y voy a decidir darle un lugar. Y ahí voy a tratar de vuelta, depende de la magnitud que estemos hablando del imprevisto, va a ser un poco la magnitud de la reorganización y de la estimación, pero de tomar el control de la situación y decir, bueno, ¿qué estimo que requiero para resolver esto? ¿No? Por ejemplo, porque ahora explico, Santi, la situación, pero si tengo este imprevisto, el ejemplo que mencionaba hace un rato del imprevisto laboral, lo que hablábamos con esta persona es decir, bueno, buenísimo, ¿cuándo voy a dar por resuelto este imprevisto? Porque lo que puede pasar es que entremos en un modo eterno de emergencia, ¿no? Donde siempre estoy reaccionando, donde porque pasó este imprevisto en febrero, yo sigo en un modo de emergencia en junio, julio. Contaba esta historia de que en Argentina hay un montón de leyes. Para quienes estudiaron abogacía, este es un dato conocido, pero hay muchas leyes que se aprobaron en algún momento de emergencia. Como yo te dijera, viste, no sé, en 1937 hubo una sequía y se aprobó el impuesto al sachet de leche. El impuesto al débito del crédito. Bueno, de hecho, el impuesto, creo que el impuesto al cheque es de una de el de la crisis del 2001, si no me equivoco, o ese que decís vos. Hay un impuesto que se viene prorrogando hace décadas que se aprobó en una situación de emergencia. Y para mí es gracioso porque las personas hacemos lo mismo. Tuve una emergencia el lunes y de repente es viernes y de alguna forma esta emergencia, que fue que simplemente se pinchó la rueda del auto, se sigue arrastrando porque nunca frenamos a reorganizar. Entonces, lo que hago es digo, bueno, pasó esta emergencia, ¿cuándo la voy a dar por resuelta? Hoy voy a mover cosas, no voy a cancelar lo menos importante que tenía hoy durante el día para poder arreglar la rueda y de ahí seguir con mi día, ir a buscar a los chicos, estimo los tiempos que eso me va a tomar. Y hoy me permito que este día sea un poco caótico. Pero hoy a la noche, en lugar de irme a dormir y mañana seguir en modo caótico el resto de la semana, lo que voy a hacer es, hoy a la noche, mañana a la mañana, sí voy a separar un momento para reorganizarme. Y decir, las cosas que iba a hacer el lunes, que no hice, ¿las voy a hacer esta semana? Sí. ¿Y qué voy a dejar de hacer? Y ahí saco las actividades que correspondan. O quizás digo, no las voy a hacer esta semana. Y entonces, ¿qué significa? Que tengo que ejecutar mi semana con normalidad, ahora que el imprevisto ha sido superado. Y lo mismo pasa en todos los momentos grandes. Cuando hay pasa mucho con las enfermedades familiares. Una bomba nuclear de enfermedad familiar, en el momento hay que atender. Y no hay vuelta, o sea, es lo más importante. Ahora, también es importante estar atentos a cuando eso se estabiliza y o se resuelve para volver a la organización y acomodar. Y un consejo que me encontré dando varias veces estos días, ya pasa esto de que llega finales de febrero, comienzos de marzo y empiezan a aparecer los problemas de organizar el trimestre hace 8 semanas y aparecieron muchos imprevistos. Y una cosa que me encontré diciendo seguido es esto de atendelo, si es importante, frená. Y previa a la reorganización incluso tomate un ratito para descansar y recargar energías. Porque una de las cosas que tiende a pasar es que emocionalmente o físicamente son muy cansadores los imprevistos. De hecho, los padres viven muchos imprevistos por noches sin dormir, ¿no? Un niño que se enferma, no tiene que ser una enfermedad grave para que esto pase. Y ahí, de repente, el decir, bueno, frená, descansá, tomate un ratito para recargar y de ahí reorganizate y seguí. Muchas veces lo que permite es, de vuelta esto, cortar y que no quede este modo de emergencia que estamos una década después siguiendo tomando decisiones porque nunca frenamos a decir, bueno, ya está, o ya pasó, o esto es una nueva normalidad y tengo que diseñar un sistema estable para esta nueva normalidad, no seguir prorrogando sistemas viejos. Sí, y creo que quizás
ahí hay que hacer una matemática que para mí es bastante simple, pero que muchas veces no pensamos, y es cuál es el costo de frenar versus cuál es el beneficio, ¿no? Porque muchas veces entramos en la inercia y pensamos, no, justo ahora que estoy tan hasta las manos, porque pensé que iba a hacer 3 cosas y ahora tengo 5, de repente decimos, no puedo frenar, necesito seguir corriendo más rápido para poder llegar con todo. Y eso es intuitivo, de alguna manera, pero muchas veces tiene que ver con que sobreestimamos cuánto tiempo nos va a tomar reorganizarnos, porque muchas veces es simplemente sentarte y hacer una lista de las cosas que tienes dando vueltas, ¿no? Estoy en medio de una semana caótica, me siento 20 minutos y hago una lista de lo que hay ahí, ¿no? De que tengo esto, tengo lo otro, tengo lo otro. Sobreestimamos cuánto tiempo nos va a tomar eso y subestimamos el impacto que tiene, especialmente en el tema del año. Eso es muy loco para mí, porque mucha gente entra al año, hace su planificación anual o no, de repente surgen proyectos o imprevistos y se pierden de su organización y quizás pasan los próximos 3, 5, 6 meses haciendo un montón de actividades desenfocadas, cuando quizás si se separaban, voy a ser súper exagerado, 2 tardes completas, ¿no? Un lujo, 2 tardes completas a repensar esto, se estaban ahorrando literalmente días completos durante el resto del año. Entonces, no hay que subestimar el impacto que tiene repensar estas cosas, porque nos habilita a tomar la decisión de cortar, de decir que no, que es de vuelta la habilidad número 1 de la gestión del tiempo. De vuelta un costo que en el momento se puede percibir alto, como que no lo tenemos, de vuelta no tengo tiempo para organizarlo porque estoy muy apurado, pero que en realidad termina siendo lo más económico. Entonces, si lo estás pensando, si venís en un par de semanas en las cuales venís corriendo, en las que no te alcanza el tiempo para nada y sentís que simplemente lo mejor que puedes hacer es correr, bueno, reconsidéralo, porque las consecuencias de seguir corriendo simplemente a través del lío que se armó probablemente van a ser meses y meses de desorden, versus frenar un poquito, hacer esa lista, calmar la mente. De hecho, hay una frase, no sé si la charlamos, creo que está en un proyecto en el cual trabajamos juntos, Mati, pero una frase de Humberto Eco, que creo que es de Humberto Eco, que hablaba así como que en realidad las listas son los elementos a través de los cuales las personas entendemos el mundo. Algo así es la frase, me gustó mucho. Y es verdad, no tienes que ser un gurú de productividad para darte cuenta cómo muchas veces simplemente sentarte a hacer una lista de lo que hay pendiente y decir, bueno, en realidad esto es lo más importante. Te puede dar muchísima calma y foco enfrente de cosas que se van a prolongar en el tiempo, que puede ser de vuelta un proyecto o puede ser dentro de un día, se me rompieron las ruedas del auto, okay, ¿qué es lo que es importante que saque hasta fin del auto? Hasta fin del día lo marco y me organizo a partir de eso. Sí. De hecho, esto... Les voy a contar una pequeña confidencia detrás de escena del show de Super Hábitos. Y es que cuando estábamos definiendo los siguientes temas, yo le dije, Lu, creo que este sería un buen tema. Y Lu me dijo, ¿estás seguro? Como es un tema que lo hemos mencionado, aparece recurrentemente. Hace mucho que no grabamos un episodio de esto, pero lo hemos mencionado. Y le decía, es que esto pasa todo el tiempo. O sea, esta semana creo que hoy estamos grabando esto un martes a la tarde. Yo creo que ya debo haber hecho 2 reorganizaciones, seguro. Y me parece que la semana pasada, en 7 días, debo haber hecho 4, ¿no? Es el saber detectar el imprevisto y reorganizarte. Es algo que yo me doy cuenta de que quizás nosotros tenemos muy incorporado, entonces no te das cuenta que lo haces. Vos no te das cuenta de, estoy haciendo una... Porque es rápido. Es un momento donde detectaste... Muchas pelotas las dejaste pasar porque no había que atenderlas, lo que decíamos al comienzo. Las que sí, frenaste, acomodaste, no fue complejo porque tenías una base de organización. Pero al final de la semana, el hecho de llegar y decir qué buena semana, viene de que esto pasó muchas veces. Entonces, creo que ahora que estamos llegando a este periodo de, bueno, se acerca el comienzo de las clases en muchos países. Para quienes son padres será un momento de mucho movimiento. Se acerca el comienzo de la época laboral fuerte junto con eso. Es como una época en la que se reactiva lo laboral. Empieza a haber mucho movimiento, empiezan a aparecer los imprevistos. Es muy importante tener estos mecanismos y saber usarlos proporcionalmente. En el día a día, para pequeños imprevistos, pequeños ajustes, pero saber hacer lo mismo a nivel trimestral. Saber hacer lo mismo a nivel anual. Si hay un gran imprevisto, no hago de cuenta como si no pasara, ni tampoco actúo como si fuese mi obligación atenderlo desde que sucedió hasta que por algún motivo el universo lo resuelva, sino que lo que voy a hacer es siempre tomar este enfoque proactivo de atiendo, trato de evitar lo que se pueda en el largo plazo, pero lo atiendo con un alcance limitado y volviendo mis prioridades al foco siempre.
Che, te tiro solo como para cerrar acá, una anécdota divertida de cómo se da esto. El lunes a la mañana yo hago mi organización de super hábitos, el domingo la personal. Hice mi organización, generalmente la hago temprano, entonces ya para las 8 de la mañana generalmente ya la estoy terminando, 8 y cuarto de la mañana ya tengo mi organización de trabajo en super hábitos. Esta semana, 7 y 49, tenía un mensaje de Lu diciéndome, ten en cuenta que se acaba de sumar esto que hay que hacer. Ahí está. Que yo no lo había previsto en mi organización. De hecho, estaba terminándola y le dije, bueno, ok, lo incorporo. 2 horas después, me dijo, Santi, ¿tenés previsto un bloque diario para esta otra cosa que yo no había previsto? Esto estoy diciendo 9 y 11 a.m. Y de repente era un bloque que era 1 hora por día todos los días. Entonces, ese tipo de cosas es la reorganización rápida que vos decís, porque automáticamente yo senté y dije, bueno, ok, tengo el calendario armado y bueno, ¿dónde voy a meter? Metí las horas, renegocié con Lula y dije, como, bueno, mira, me parece que esto no voy a llegar, ¿qué te parece si esto lo vemos por otro momento? Miré qué actividades no había, porque ahora le dije, no puedo cambiar, y simplemente salí para adelante con el tema. Si yo esperaba simplemente que la semana sea tal cual yo lo había pensado 15 minutos antes, probablemente me iba a llevar muchísimas frustraciones. Cuando simplemente aceptás el hecho de que estos cambios vienen y mantienes la claridad sobre qué es lo más importante, de repente es mucho más simple. De hecho, fue gracioso porque esta semana tengo el ejemplo ahí. Literal, estaba cerrándola y me llegó el mensaje de y se sumó esto, y un rato después se sumó esto. Bueno, Mati, ¿hay algo con lo que te hayas quedado en el tintero? ¿Estamos bien hasta acá? No, creo que estamos súper bien. La verdad que creo que es un tema divertido. Siempre quedan dudas. Entonces, cuéntenos. Nos pueden enviar una pregunta, como dijo Santi hace un rato. Pueden utilizar los comentarios de YouTube. Pueden usar los comentarios de Spotify para contarnos dudas o preguntas que tengan. Pueden contarnos también algún imprevisto gracioso que les haya pasado a lo largo de los últimos días. Cuéntenos, que a nosotros todas estas cosas nos sirven y nos divierten un montón. Y si no, podemos, Santi, repetir lo que hicimos el otro día, que fue bastante divertido, una palabra secreta para quienes llegaron hasta el final. Cuéntenos, aunque sea que llegaron hasta el final, con la palabra secreta que Santi está por decir ahora mismo. Mango. Mango, bien, querés mantenerlo frutal. ¿Está bien? En realidad fue lo primero que se me ocurrió. Bien, perfecto. Lo que nunca vamos a saber es qué está pensando Santi. ¿El mango la fruta? ¿O el mango de una bicicleta? O en Argentina se le dice a la plata, mango, claro. al dinero. A que no tengo un mango. Claro. Bueno, Mati, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. De vuelta, pueden buscarnos en Spotify, Apple Podcast, pueden dejarnos su número de estrellitas para que la gente que pase por ahí diga como, acá a la gente le gusta esto. Quizás hay un par de ideas interesantes. Acá hay mangos. Acá quizás saco alguna idea que me dé unos mangos. O hay mangos en general. Y de vuelta, vamos a llevar a más personas estas ideas. Yo tengo la convicción de que el mundo necesita más de esto. Creo que si todos estamos un poquito más organizados, podemos hacer cosas mejor, con menos recursos, más eficientemente. Y todos estar más contentos en general. Así que creo que es una buena idea para perseguir. Gracias por habernos acompañado y nos vamos a escuchar nuevamente el próximo lunes en el episodio número, lo tengo por acá, 548 del show de Super Hábitos. Chau, chau.